Bendiciones. Esta es tu iglesia Fe y Gracia, localizada en la carretera 167 en Bayamón. Y esta noche vamos a estar, como todos los miércoles, compartiendo nuestro estudio bíblico de la semana. En la noche de hoy vamos a estar hablando de una pregunta que solemos hacernos ocasionalmente a través del transcurso de nuestra vida. Y es una pregunta que siempre está presente en nuestra mente y que algunas veces no tenemos exactamente la respuesta o una respuesta convincente, a veces ni siquiera para nosotros mismos. Y esa pregunta es, ¿quién soy? ¿Quién soy? A veces nos encontramos, ¿verdad?, ante una encrucijada o algunas situaciones y de momento surge esta pregunta, ¿quién soy? Porque esta es una pregunta que surge en nuestro corazón ocasionalmente en varias etapas de la vida. Realmente, este quién soy es algo muy importante. Y aunque a veces nosotros miramos a nuestro interno buscando esa respuesta, a veces no la podemos conseguir de una manera que nos satisfaga a todos. Entonces, bien, ¿quién soy? ¿Quién soy? Y es importante saber la respuesta a esta pregunta, porque nada en nuestra vida va a condicionar la manera en que vamos a vivir como la respuesta que des a la pregunta ¿quién soy? Todo en nuestra vida está conectado con quién somos. Hay muchos pensadores y psicólogos que condicionan la manera, la respuesta a esta pregunta diciendo que vayas al interno para poder descubrir quién eres. Y te voy a decir algo muy importante. Nada en nuestra vida va a condicionar la manera en que vamos a vivir como la respuesta que le des a la pregunta ¿quién soy? Todo en nuestra vida está conectado con el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos. Y como estaba diciendo, hay muchos pensadores y también psicólogos que piensan que para saber quién somos, tenemos que autodescubrirnos nosotros mismos mirando hacia adentro de nuestro ser. Pero la gran verdad es que aunque lo hagamos, siempre quedan cabos sueltos en esa indagación que hacemos con nosotros mismos en nuestro interno. Y quedan pensamientos inconclusos que nos dejan en realidad insatisfechos a la pregunta de quién soy. Pero el único lugar seguro que yo he identificado para obtener una contestación es en el corazón del Padre. Él, el que nos hizo, es el que mejor puede contestar quién somos, porque Él nos hizo con esa intención, con la intención de que fuéramos algo que Él pretendió que fuéramos cuando nos planificó. Entonces, el único lugar seguro para contestar la pregunta ¿quién soy? Está en la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros identificamos quién soy. Y realmente una vez nosotros conocemos el significado de quién somos, estamos trascendiendo a vernos de una manera distinta que va a impactar definitivamente la manera en que nosotros nos comportamos. Así que nuestro estudio de hoy será sobre nuestra identidad en Dios y la importancia de comprender este tema en que nosotros descubrimos que realmente no somos quien nosotros a veces pensamos, sino somos lo que Él pensó. Y esto eventualmente definirá para qué fuimos creados.
La Biblia recoge la contestación a esta pregunta y estudiaremos las respuestas en breve. El tema de hoy, ¿quién soy? Nuestra identidad en Dios. Y eso está recogido en varios versículos de la palabra de Dios. Hoy vamos a mencionar algunos y los vamos a estar ampliando para poder entender en realidad el Creador nuestro, qué identidad puso en nosotros. El primer verso bíblico que vamos a discutir es un verso bíblico que nos deja saber que nosotros, ¿quién somos? Somos hijos de Dios. Lo vamos a ver en el verso de Primera de Juan 3, 1 al 2. Mirad qué amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Si el mundo no nos conoce, es porque no lo conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. En este pasaje, Juan nos recuerda que Dios nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y esto es un privilegio que tenemos todos aquellos que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y ser hijos de Dios definitivamente es algo que define nuestra identidad por completo. Y define una serie de actividades características, porque ser hijo de Dios es ser semejante al Padre, a nuestro Padre. ¿Y quién es nuestro Padre? Nuestro Padre es el Todopoderoso. Nuestro Padre es el que todo lo puede. Nuestro Padre es sabio. Nuestro Padre es omnipotente. Entonces, nosotros somos hijos de Él. ¿Y por qué somos sus hijos? Pues mira, eso no nos viene dado por nada que nosotros hagamos. Eso viene dado por gracia de Dios y no por las obras o nuestros méritos. A Dios le plació a que todo aquel que confiesa a Jesucristo como su Salvador sea llamado un hijo. Más adelante vamos a discutir la importancia de nosotros conocer y creer. No solo conocerlo de oídas, sino también creer que somos hijos de Dios. Otra de las cosas que identifican nuestra identidad, el quién soy, es que la palabra dice que además de ser hijos de Dios, nosotros somos creación a imagen de Dios. En otras palabras, que como nosotros podemos ver en un espejo nuestra imagen, Dios nos creó de manera tal que nosotros fuéramos reflectores de la imagen de Él. Nosotros, siendo sus hijos, seamos reflectores, reflejemos la identidad de la imagen de Dios. Esa imagen, algunas personas pueden pensar que es una imagen física, ¿verdad? Los que no conocen. Pero esa imagen es una imagen espiritual. En otras palabras, que nosotros no somos como otras cosas creadas por Dios. Nosotros somos creados a su imagen. A su imagen. Y dice el verso de Génesis 1, 26 al 27. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, y sobre los ganados y toda la tierra, y sobre todo reptil que se mueve sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. En este pasaje se nos recuerda que nosotros fuimos creados a imagen de Dios,
con un propósito y una responsabilidad hacia la creación. O sea, que no solo en espíritu fuimos creados a su imagen, sino que nosotros, en el momento que Él nos creó, nos otorgó una responsabilidad, nos dio una responsabilidad con respecto a lo creado. Así que no solamente somos imagen de Dios, sino somos alguien que Dios, por haberlo hecho a su imagen, va a tener dominio, conforme a esa semejanza, va a tener dominio sobre los peces del mar, sobre las aves, sobre los cielos, por sobre todo lo demás creado. Y dice aquí que Dios creó el hombre a su imagen y los creó varón y hembra, para que esté claro que no importa el género que tengamos, si somos varón o somos hembra, a la creación humana, Él la hizo a su imagen. Fíjate que no dice de ninguna otra cosa creada, sino solo del varón y de la hembra que Él creó. Esos son los que Él creó a su imagen, con un propósito sobre lo demás que está creado. Así que nos dice claramente que nosotros no solo fuimos creados de esa manera, sino que además fuimos creados para tener una responsabilidad sobre todo lo demás creado. Otra de las cosas que dice la palabra sobre quiénes somos es que somos un plan detallado y perfecto de parte de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios nos pensó. No somos algo que se hizo al azar y bueno, esto salió y aquí va. No, no, no. Dice la palabra, que lo vamos a estar leyendo, en el Salmo 139, versos 13 al 16. Pues tú formaste mis entrañas, me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque asombrosamente he sido hecho. Tus obras son maravillosas y mi alma lo reconoce muy bien. En esta parte, ¿qué está diciendo? Que de una forma muy estratégica, Dios nos tejió dentro del vientre de nuestra madre. Es decir, si usted piensa o recuerda personas que tejen, usted sabe que eso es una cosa muy detallada. Y cuando usted está tejiendo algo que ya está planificado. Usted ya sabe lo que quiere como resultado. Y de manera muy cuidadosa va entretejiendo los hilos para que eso salga de acuerdo al plan o la imagen que usted quiere que tenga. Así que aquí dice, nos compara ese proceso de prepararnos, de crearnos, de elaborar nuestro ser. Lo compara como alguien que está tejiendo y que se ha hecho, a esa creación la ha hecho asombrosamente bien. Dice, tus obras son maravillosas y mi alma lo reconoce muy bien. Mis huesos no te fueron ocultos cuando en secreto fui formado. O sea que Dios veía ese proceso de formación, Dios lo está contemplando cuando nos hace. Cuando en lo más profundo de la tierra fui entretejido, Dios estaba cautelosamente observando que esa creación estuviera estructurada y preparada en torno al plan que Él tenía para nosotros. Dice, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro estaban escritas todas las partes de mí, sin que una de ellas fuera aún hecha. Esto nos dice que la creación de Dios, que somos nosotros, está siguiendo un plan estructurado que Él creó antes de empezar.
que Él estableció antes de empezar a crearnos. Así que por eso nosotros, ¿quién soy? Pues yo soy un plan detallado y perfecto de Dios. Cuando te preguntan quién eres, yo soy un plan detallado y perfecto de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy una creación a la imagen y semejanza de Dios. En este salmo, en el salmo que acabo de hablar, el 139, verso 13 al 16, el escritor expresa su gratitud a Dios por la forma en que lo creó y lo conoció desde antes de su nacimiento. Y aunque quizás nosotros eso, pues, en estos momentos no lo vemos tan claro, el verso establece que Dios nos conoció antes de que naciéramos. Por lo tanto, no solo porque fuimos un plan, sino que cuando ese plan se creó y antes de habernos dado a luz, Él vio el plan y vio que era bueno, porque la palabra dice que todo lo que Dios creó, lo contempló y vio que era bueno. Este salmo dice que Dios se ocupó de diseñar cada parte física, mental, emocional y espiritual que tenemos cada uno de nosotros. Cada parte. La palabra dice que esa creación fue una creación perfecta. ¿Te has visto así? ¿Te ves así? Así es como Dios nos ve, como una creación perfecta, un plan establecido que se materializa a través de su directriz, que Él, antes de que saliéramos, dijo, esto está perfecto. Él le puso el sello de inspección y dijo, esta creación salió a mi imagen, esta creación salió siendo mi hijo y está está detalladamente hecho de acuerdo al plan que yo establecí para él o ella, para cada uno de nosotros. Otra de las cosas que contesta la pregunta, ¿quién soy? Es que nosotros, dice la palabra, que nosotros fuimos elegidos para hacer buenas obras que glorifiquen a Dios. Es que cuando Dios nos trabajó y nos hizo sus hijos, cuando Él vio que nos creó a su imagen, en un detallado plan, siguiendo un detallado plan y entretejió cada hilo, para usarlo metafóricamente, cada hilo de nuestro ser, para que estuviera a tono con ese plano que Él creó para nosotros. Él dijo, lo elegí yo para que haga cosas que me glorifiquen. Así que nosotros, los hijos de Dios, los creados a su imagen, somos también elección de Dios para hacer cosas que le glorifiquen. Y dice Efesios 2:10, pues somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios hace que las practiquemos. El diseño nuestro se hizo para hacer buenas obras. Y por eso cuando nosotros hacemos alguna obra que no está de acuerdo a ese plan, el Espíritu Santo aparece y nos dice a nuestro espíritu, por ahí no es, eso no es. Porque ya nosotros estamos predeterminados, sí, predeterminados en esa creación para hacer obras que glorifiquen a Dios. Esto lo está diciendo la palabra. Y estamos predeterminados porque Dios nos eligió. Así que tú eres un elegido de Dios. Yo soy una elegida de Dios para hacer esas obras buenas que le glorifican.
Entonces, volviendo al inicio de cuando comenzamos este estudio, ¿quién soy? ¿Qué respondo cuando alguien dice quién soy? Pues dice la palabra, en resumen, que somos hijos de Dios, que somos creados a su imagen, que somos un plan detallado y perfecto establecido por Dios y somos elegidos por Él para hacer obras que le glorifiquen. Cuando alguien te pregunte quién eres, no digas que soy un carpintero o que soy un electricista o que soy un cantante. Yo soy un hijo de Dios. Yo fui creado a su imagen. Soy un plan perfecto y detallado por parte de Dios. Y fui elegido para obras que le glorifiquen. Y esto puede parecer algo que usted dice, ¿cómo? ¿Qué? Y en algunas ocasiones decir, pero es que yo no soy todo eso que tú estás diciendo, María. Yo no soy todo eso. Pero es bien importante, y ese es el propósito de este estudio, que nosotros empecemos a vernos como Dios nos ve. Y no solo que nos veamos como Dios nos ve, sino que creamos que somos lo que Él dice que somos. Porque eso es la verdad. ¿Y qué te quiero decir con esto? Inclusive Jesús conoció cuál era su identidad. Cuando vamos a la parte cuando Jesús se bautiza en el Jordán que lo bautiza Juan el Bautista, en ese momento, como estoy ahora yo diciendo lo que Dios dice a través de la palabra, Dios mismo le dijo a Jesús al frente de todo el mundo cuál era su identidad. Y en el momento en que él fue bautizado, si dice que Dios se oyó la voz audible de Dios que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Y sabes qué? Que Jesús se lo creyó. Y las obras que Jesús hizo, que nosotros vimos que eran sobrenaturales, o sabemos que fueron muchas sobrenaturales, fueron porque Él creyó que era el Hijo de Dios. Fueron porque Él tenía bien claro quién era su Padre. Porque Él conocía quién era ese Padre. Y por eso es tan importante que nosotros conozcamos quién es Dios. Porque si nosotros somos hijos de Dios, entonces como Jesús, nosotros sabemos de dónde venimos, de qué linaje venimos, a qué vinimos y las capacidades que por ser hijos de Dios nosotros tenemos. Por eso es que Jesús decía, cosas mayores que estas ustedes podrán hacer. Porque Él no tenía duda de quién era Él, pero tampoco tenía duda de quiénes éramos o quiénes somos nosotros. Entonces es bien importante que nosotros escuchemos esto, estudiemos esto que estamos hablando hoy y que empecemos a pensar, ¿qué pasa que yo no estoy, si es que fuese ese el caso, proyectando esas cosas que se esperan de mí como hijos de Dios, esas cosas que la pastora María está diciendo esta noche, que yo soy un hijo de Dios y no es que soy un hijo, bueno, un hijo cualquiera, es que un hijo es un hijo de cualquier padre. Estamos hablando que somos hijos del Omnipotente, del gran yo soy, del Rey de Reyes,
del admirable, del santo. Como hijos de Él, eso es lo que Él espera que nosotros reflejemos cuando estamos frente a los demás. Entonces, ¿qué pasa? A veces nos preguntamos, ¿qué pasa? Que yo no estoy reflejando eso, que yo no me siento, que yo puedo orar por otros y como Jesús puedo llevar sanidad con mi oración. ¿Qué pasa? Que yo no estoy pensando en alguna medida que yo puedo hacer las cosas que Jesús hizo. Y pensamos, eso es porque Él es Dios. No, es porque Él era hijo de Dios. Y nosotros estamos estudiando que también lo somos. Y fue el mismo Jesús quien dijo, cosas mayores que estas podrán hacer ustedes. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos que nosotros confrontamos para no vivir en la identidad que Dios nos ha impartido? Vamos a estudiar algunas cosas. Primero, la influencia del mundo. En otras palabras, cuando usted salió del vientre de su madre, usted salió con toda esta identidad que hemos estudiado a través de la palabra, que es la identidad que Dios nos impartió. El yo soy, ¿quién soy yo? Pero algunas cosas no permiten, no están permitiendo, y eso es lo que contesta parte de las preguntas, de por qué yo no me estoy viendo así, por qué yo no estoy actuando así. Pues algunas de las cosas, obstáculos que impiden que usted refleje la imagen de Dios, o que yo refleje la imagen de Dios, una de ellas es la influencia del mundo. Dice la palabra, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la vanagloria de la vida, eso no viene del Padre. Si yo me dejo llevar por la influencia del mundo y no por la influencia del Padre, yo voy a reflejar que yo soy un hijo del mundo y no que soy un hijo de Dios. Y dice este verso, y el mundo pasa y su concupiscencia también. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces reflexionemos en qué manera el obstáculo de yo estar siguiendo la influencia del mundo, queriendo complacer al mundo, teniendo las costumbres del mundo, porque se ve divertido, porque eso me crea aceptación de otras personas, porque me incluyen en esos núcleos, o porque eso lo aprendí en el entorno familiar, o en el entorno de la comunidad, o en el entorno de mi profesión. ¿En qué medida yo no estoy reflejando lo que Dios dice que somos? Porque estamos influenciados por las costumbres del mundo. Bueno, si vivimos en el mundo, es natural que alguna influencia hayamos recibido. Pero por eso es que cuando nosotros venimos al Señor, nosotros empezamos a transformarnos en el propósito original que Dios tenía con nosotros. Y ciertas costumbres que habíamos adquirido, las vamos cambiando por las cosas que aprendemos en la palabra, que son el propósito de Dios para nuestra vida y lo que se espera que nosotros reflejemos cuando reflejamos la imagen de Dios. En otras palabras, Juan nos advierte en ese pasaje que leímos que la influencia del mundo puede tergiversar la manera en que nosotros nos estamos viendo porque el comportamiento nos refleja la expectativa o lo que nosotros pensamos que debe ser cuando alguien es un hijo de Dios, pero un hijo que tiene todas las características e imagen y semejanza de Dios. Otra de las cosas que pueden ser un obstáculo para que nosotros reflejemos la imagen de Dios que Dios dice
que fue la que Él diseñó para nosotros y con la que nacimos, es la falta de fe. Para empezar, la falta de fe de que yo realmente soy un hijo de Dios, que yo fui creado de una manera perfecta para hacer glorificar a Dios. Y hay gente que no tiene, que tiene fe en Dios y las cosas que Dios hace, pero no cree en su totalidad en lo que Dios está diciendo de y sobre nosotros. La falta de fe puede ser algo que esté influyendo en que nosotros no estemos manifestando lo que nosotros fuimos diseñados a hacer. Dice aquí, en Mateo 14:31, Jesús extendiendo la mano lo tomó y le dijo, y esto fue a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esto fue Pedro cuando estaba caminando, iba siguiendo el paso que Dios le dijo, que Jesús le dijo que él podía hacer. Y de momento dudó y empezó a hundirse. Ya le estaba haciendo algo sobrenatural. Y algunas veces nosotros, Dios nos ha dotado de dones, nos ha capacitado con dones, que no nos atrevemos a usarlo por la falta de fe. Mira cómo a Pedro, él le dio la capacidad de moverse sobre el agua, igual que él estaba haciendo. Pero cuando él dudó, se hundió. ¿Y qué le dijo él? Tienes poca fe. Así que la falta de fe puede obstruir el que nosotros podamos vivir a torno con lo que nosotros creemos o lo que Dios cree sobre nosotros. Otra de las cosas es la tentación del enemigo. La tentación del enemigo. Y dice Efesios 6:10-18. Sabemos que somos, el enemigo está loco por agarrarnos. Y está loco por tirarnos trampas. Trampas de cosas que, como las que yo prediqué hace poco, cosas que parecen buenas, pero al final son camino de muerte. Así que la tentación del enemigo es otro obstáculo, y caer en la tentación del enemigo. Dice, por fin, hermanos, Efesios 6:10-18. Por fin, hermanos, sed fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Pongan todo el armamento de Dios para que puedan resistir las acechanzas del diablo. Pónganse todo el armamento. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra los poderes de este mundo. Y volvemos a la influencia del mundo, contra los poderes de este mundo tenebroso y contra los espíritus malignos que están en las alturas. En este pasaje, Pedro nos recuerda que tenemos un enemigo que busca desviarnos de nuestra identidad con Dios y de nuestro propósito. Debemos armarnos con la armadura de Dios para resistir esas acechanzas. Y por último, les voy a compartir otra cosa que se interpone entre nosotros y el que nosotros podamos manifestar el propósito de Dios y la intención de Dios para nuestra identidad. Y es nuestra propia naturaleza pecaminosa. Romanos 7:14-25 dice, pero yo soy carnal, vendido al pecado. No entiendo lo que hago, porque las obras que quiero no las hago, sino las que aborrezco. Pero si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. ¿Ves? No es mi identidad, sino la identidad del pecado que habita en mí. Me doy cuenta de que mi mente se somete a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa se somete a la ley del pecado. Eso es lo que dijo Pablo. En este pasaje, Pablo, nos habla de la lucha que enfrentamos en nuestra propia naturaleza pecaminosa. Debemos reconocer que nuestra carne puede llevarnos a pecar y desviarnos de nuestra identidad en Dios y de nuestro propósito. Sin embargo, debemos recordar que si nosotros nos armamos con la armadura de Dios, que esto lo hemos discutido en otras ocasiones,
nosotros podemos retomar nuestra identidad en Cristo Jesús. Oremos. Señor amado, esta noche hemos aprendido cuál es nuestra identidad, esa que tú diseñaste en nosotros cuando nos creaste, en un plan magnífico desde el principio de los tiempos, desde antes que fuéramos creados. Nosotros no somos una improvisación. Nosotros somos hijos de Dios perfectamente planificados a su imagen y a su semejanza espiritual, con un plan detallado y perfecto para ser elegidos y llamados a glorificar a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Y cada uno de los que oiga este mensaje, Señor, que reciba como una tierra fértil esta semilla, la cual no torne atrás vacía. Podamos conocernos como hijos tuyos que somos, sabiendo que nosotros somos hijos del gran yo soy, que mayores cosas podríamos hacer solo si ponemos nuestra fe en el plan perfecto de Dios para nuestra identidad. Que todos los que escuchen este mensaje, Señor, sean movidos a establecer y demostrar esa identidad que Dios puso en nosotros, que traímos en nuestro equipaje desde que nacimos. Bendigo, Señor, a todos los que nos escuchan. Oh Padre Santo, pon en ellos el querer como el hacer y bendice la obra de sus manos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Antes de despedirnos, quiero anunciarte que este domingo vamos a tener una gran celebración y vamos a tener con nosotros al profeta Pimentel. Desde las 10 de la mañana comienza nuestra celebración y vamos a continuar en esa actitud de rompimiento y transición a las cosas de Dios para nosotros. Y la casa, nuestra casa, los que diezmamos y ofrendamos, tenemos la oportunidad esta noche también de hacerlo a través de la ATH móvil, a través de la sección de negocios. Buscamos CFC, Fe y Gracia. Sección de negocios de ATH móvil, CFC, Fe y Gracia. Bendecidos hermanos, espero que tengan una maravillosa noche y un resto de la semana. Los esperamos el domingo para esta gran celebración donde vamos a tener al profeta Pimentel en otro domingo de rompimiento. Sean todos bendecidos.